reproducir la estética, para poder reproducir la función y para poder reproducir cada uno de los detalles de esas alteraciones que los dientes anteriores pueden tener. Podríamos agrupar esas alteraciones en el sector anterior, las podríamos agrupar en defectos relacionados al color, en defectos relacionados a forma y en defectos relacionados a restauraciones previas o retratamientos que yo tengo que hacer. Básicamente esos son los tres grandes grupos por los cuales nosotros muchas veces vamos a intervenir en los dientes anteriores. Forma, color, restauraciones previas, caries, traumatismo, etc. Por lo tanto, tenemos que tener el día de hoy cuáles son las alternativas que tenemos para poder trabajar en cerámicas anteriores. Si nosotros pensamos lo siguiente, que básicamente yo tengo como dos grandes grupos, yo tengo resinas compuestas y yo tengo cerámicas. Son los dos grupos más importantes de materiales restauradores para el sector anterior. Si pensamos un poco en resinas compuestas, básicamente voy a tener dos técnicas. Una, técnica directa y técnica indirecta. ¿Ok? Dentro de la técnica indirecta vamos a tener algunas alternativas. Anote ahí, técnica indirecta con resinas compuestas. Pueden ser estratificadas, ya sea por el clínico o por el laboratorio. Y tenemos resinas compuestas fresadas o de CAD/CAM. Básicamente, ese es el espectro que nosotros tenemos para trabajar con resinas compuestas. Directa, indirecta. Dentro de las indirectas, estratificadas o fresadas con resinas compuestas. ¿Ok? Con fresadas. Eso en relación a técnicas con resinas compuestas. Vamos a lo que nos llama el día de hoy, que es nuestra maratón de cerámicas adheridas en el sector anterior, donde nos vamos a enfocar dentro de las restauraciones cerámicas. Básicamente el día de hoy estamos a 22 de julio del 2024. El 22 de julio del 2024, básicamente nosotros tenemos tres opciones para trabajar nuestras cerámicas. O trabajo cerámica feldespática y sus derivados, trabajo disilicato de litio y sus alternativas de disilicato de litio, y trabajo zirconia, ¿ok? Y los diferentes tipos de zirconia que podemos encontrar en el mercado. Si ustedes piensan entonces en relación a cerámicas, solamente tenemos tres opciones: o trabajo con feldespática, o trabajo con disilicato de litio, o trabajo con zirconia. Si bien las tres son cerámicas, porque la zirconia también es una cerámica, no tengo tanta alternativa para trabajar. Cada una de ellas tiene sus propias características. Y aquí quiero decir algo, chicos, y póngalo, si usted que está anotando, colóquelo así, en rojo, en grande, subráyelo, como usted quiera, pero destáquelo y escuche. No existe la mejor cerámica. No existe la mejor cerámica. Lo voy a decir por tercera vez. No existe la mejor cerámica. Todas tienen virtudes y defectos. Todas tienen ventajas y desventajas. Por lo tanto, yo no puedo utilizar un sistema cerámico que no lo voy a encontrar, que no me va a servir para todas las situaciones clínicas. En algunos casos, algunas tienen mejor potencial estético, en otros casos, otras tienen mejor propiedades mecánicas, otras tienen grandes diferencias, más no existe la mejor cerámica. La mejor cerámica, de mi punto de vista, es aquella que está
correctamente indicada. No se olvide. Y para yo poder indicar correctamente esa cerámica, yo necesito entonces entenderla, saber cómo funciona y no simplemente tomar un catálogo, ¿no es cierto?, y comenzar a decir, el material es esto, no, sino que realmente poder entender el material. Porque en la medida que yo me sumerjo dentro del material, comienzo a entenderlo, comienzo a saber su composición, comienzo a saber cuáles son sus propiedades mecánicas, ópticas, cuáles son las limitaciones de ese material, yo voy a poder dominar ese material y poder indicarlo de forma correcta. No todo es cerámica, no todo es resina compuesta. No todo es cerámica, no todo no es resina compuesta, sino que para cada caso clínico yo tengo que ver cuál es la mejor alternativa. ¿Cuál es la mejor alternativa para ese caso? ¿Cuál es la mejor alternativa para ese paciente? ¿Cuál es la mejor alternativa para esa situación clínica? Y no simplemente generalizar y decir, voy a utilizar este material siempre en el sector anterior porque a mí me gusta. Pero no necesariamente ese material para esa situación clínica va a ser la mejor opción. Por eso que es importante que nosotros podamos entender. A todos ustedes que hicieron su registro, les llegó un archivo PDF con un pequeño resumen de las características mecánicas y ópticas de los sistemas cerámicos, para que usted pudiera llegar el día de hoy y pudiéramos ir conversando en relación a diferentes propiedades que los sistemas cerámicos tienen. ¿Ok? Entonces, ¿qué materiales nosotros tenemos para poder trabajar en rehabilitación? Ya dijimos, polímeros como resinas compuestas, ya los nombramos. Dentro de los sistemas cerámicos, yo voy a tener cerámicas denominadas cerámicas vítreas, como la feldespática, como el disilicato de litio, que tienen un porcentaje dentro de su composición de vidrio importante. Todas las cerámicas tienen dos fases, una fase vítrea y una fase cristalina. Dentro de este contexto, entonces, las cerámicas vítreas, es decir, que tienen una fase, un contenido de vidrio en su composición importante, vamos a encontrar cerámica feldespática, vamos a encontrar el disilicato de litio. Por otro lado, vamos a tener las cerámicas denominadas policristales. ¿Y por qué policristales? Porque su contenido de fase cristalina es muy alto. Inclusive, este tipo de cerámicas, como dentro de esta categoría tenemos la zirconia, tienen menos del 0.67% de vidrio en toda su composición. Por lo tanto, es bajísimo. Vamos a decir insignificante. Casi nulo comparado con toda la fase vítrea, con toda la fase cristalina que él tiene. Por lo tanto, si nosotros pensamos, si nosotros pensamos que yo tengo un material como es cerámica, que ya tiene una característica, ya le estoy dando una característica, que tienen una alta fase vítrea, esa fase vítrea le va a entregar al material algunas características. Por ejemplo, un potencial estético muy importante. Por otro lado, yo tengo un material que tiene una fase cristalina muy aumentada. La fase cristalina dentro de una cerámica es la que entrega las propiedades mecánicas. Por lo tanto, si yo tengo una alta fase cristalina, ese tipo de cerámica va a tener propiedades mecánicas de resistencia mucho más elevadas. No así sus características de estética. ¿Se dan cuenta entonces cómo cuando comienzo a entender el material, cuando comienzo a entender cómo él funciona, cuando comienzo a entender las
diferentes entonces características que me trae el material, yo comienzo a entender cuáles son correctas ¿cómo lo puedo decir? Las indicaciones y usos y limitaciones que vamos a tener con el material. ¿Ok? Punto muy importante. Veamos entonces, chicos, nosotros tenemos que tomar decisiones. ¿Ok? Aquí, decisiones. Tenemos que tomar decisiones. Decisiones para poder definir cuál es el material restaurador que nosotros vamos a utilizar. Voy a trabajar con cerámicas, voy a trabajar con resinas compuestas. Y esa es una decisión bien importante, que aquí quizás no vamos a tener el tiempo de poder analizar todo por completo de cuándo una y cuándo otra. Por lo tanto, no es una lucha o una pelea entre resinas compuestas y cerámicas, ¿cuál es la mejor? Que la cerámica dura más tiempo, que la resina compuesta es más versátil, que la cerámica es más resistente y no cambia de color, que la resina compuesta. No se trata de una pelea, de una lucha de cuál, si la cerámica o la resina compuesta es mejor, sino que nuestra pregunta tiene que ser cerámica más resina compuesta. Ambas se van a complementar. En algunos casos voy a utilizar resinas compuestas, en otros casos voy a utilizar cerámicas. Y es por eso que estamos aquí conversando para entender una de ellas y poder saber cuál es la mejor forma en la cual yo voy a poder trabajar y voy a poder utilizarla de la forma correcta. Diga. Você falou do PDF, né? Do sistema Cerâmicos. Então, a galera tá, não me chegou. O PDF não vai chegar. A pessoa tinha que fazer um check-in e no final apareceu um link para baixar o PDF. Ok. Me están diciendo aquí que hay mucha gente aquí en el chat diciendo que no le llegó el PDF. La verdad, no iba a llegar ningún PDF. Usted, cuando hizo su check-in, usted tenía que llenar un formulario. Y a aquellas personas que llenaron el formulario cuando hizo su registro para participar aquí en la maratón, a esas personas le aparecía al final bajar el archivo PDF. Si usted no hizo el proceso completo, no le iba a llegar, no lo iba a poder bajar. Aún da tiempo de hacer el check-in y poder bajar ese PDF. Pero era exclusivo para las personas que completaron todo el formulario. Una vez que lo completaban, lo podían bajar. ¿Ok? Por lo tanto, si usted no lo bajó, nada le iba a llegar. Usted tenía que bajar el archivo. Ok. Si usted quiere el archivo PDF, puede hacer su registro sin ningún problema y lo va a bajar. Su check-in del evento. Si no, no le va a llegar. Ok. Vamos entonces a continuar. Dijimos entonces, control. Tenemos diferentes alternativas. Y aquí viene la pregunta entonces, que siempre nos hacemos. Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuál material tengo que usar aquí? Y ahí viene la duda. ¿En relación a qué? ¿Será que este material tiene la resistencia para aguantar esa función? ¿Será que ese material va a conseguir tener la estética suficiente para poder trabajar? Son dudas que van surgiendo. ¿Será que tengo el espacio suficiente para ese material? Son preguntas que nos vamos haciendo. Yo siempre digo que para poder tener un trabajo predecible, yo necesito tener el control en los procesos. Y aquí algo muy simple. Seleccionamos mal nuestros materiales. Muchos fracasos en rehabilitaciones en el sector anterior se deben a mala selección de nuestro material restaurador. A mala selección.
¿En qué sentido mala selección? Lamentablemente, nosotros los dentistas somos muy dados a modas. Al inicio de los 2000 estaba la moda de la cerámica feldespática. Después salió la moda del disilicato. Después salió la moda de... Y vamos utilizando materiales porque están de moda y no porque es la indicación correcta. Una situación clínica, y probablemente a usted le puede haber pasado. ¿Cuál es? Llega un paciente, hace su preparación, toma la impresión, hace su provisional, manda la impresión al laboratorio. El laboratorio al día siguiente lo llama y le pregunta, doctor, ¿qué material vamos a utilizar en la corona del diente anterior que usted me mandó? Y en ese momento nosotros nos quedamos en blanco y comenzamos a pensar, ¿cuál será el material que yo voy a usar aquí? Y le preguntamos al laboratorio, ¿cuál es el nombre de la paciente? La señora María. La señora María, un incisivo central. A ver, el final de semana yo estuve en un congreso y escuché que hablaron de disilicato, que hablaron de circonia, que también hablaron de feldespática. ¿Sabe? Vamos a usar una circonia en ese caso. Y en ese momento, después de haber tomado la impresión, después de haber hecho la preparación, tomamos la decisión de cuál material vamos a utilizar. Incorrecto. ¿Por qué? Porque no necesariamente la preparación, el espacio, el sustrato eran para seleccionar ese material. ¿Se dan cuenta? Estoy escogiendo el material después que tomé la preparación, después que tomé la impresión. No necesariamente la preparación, el tipo de preparación, el espacio, el sustrato, la técnica de cementación que voy a utilizar, sirve para ese material restaurador. ¿Dónde entonces yo tengo que hacer mi selección? La selección del material tiene que ser hecha y tiene que ser parte de nuestra planificación. Cuando usted decide, vamos a hacer 2 carillas, vamos a hacer esto, voy a levantar la mordida, voy a hacer un recontorno gingival, voy a hacer blanqueamiento, etcétera, etcétera. En ese momento, usted tiene que tomar la decisión de cuáles son las alternativas de materiales que nosotros tenemos para esa situación clínica. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo selecciono el o las alternativas de materiales para trabajar, cuando yo me siento a hacer mi preparación, yo voy a maximizar, voy a buscar los resultados para poder tener el mejor resultado con ese material. Por eso que yo necesito, poder seleccionar previamente mi material para yo poder hacer mis procedimientos clínicos favoreciendo el resultado con el material que yo seleccioné y no después de haber tomado mi impresión y haberla ya mandado al laboratorio. Diga. Não, só para falar aqui, nós estamos colocando no grupo de WhatsApp da Marathon o link do check-in, quem quiser baixar o PDF. Ok, me está diciendo aquí el grupo de soporte que en el grupo de WhatsApp de la Maratón van a colocar el link para que usted finalice su registro, complete el formulario y usted pueda bajar el archivo PDF. Si usted entró aquí y no hizo su registro o no completó el formulario, usted no tiene derecho a bajar el archivo PDF. Solamente para las personas que hicieron el registro completo y llenaron el formulario. Y ese link está ahora en el grupo de WhatsApp. Lo van a colocar ahora en el grupo de WhatsApp de la Maratón. Si usted no está dentro de ese grupo, no tiene la posibilidad de bajarlo. Solamente para las personas que hicieron el registro. Y el check-in tiene que ser completado completo el formulario. Si no, al final no aparece el link para bajar el PDF. Así que si usted no está en el grupo de WhatsApp de la Maratón,
no tiene cómo bajar el PDF. Nadie le va a mandar nada. Usted tiene que bajarlo dentro del grupo. ¿Ok? Bien. Dice aquí Fidel Romero, ya lo bajé. Perfecto, perfecto Fidel. Muy bien. ¿Ok? Ya expliqué. Nadie va a recibir nada. No tenemos que enviar nada. Usted, al finalizar su registro en la maratón, usted tenía la posibilidad de bajarlo. Si no, entre en el grupo de WhatsApp de la maratón, que el grupo de soporte está colocando el link para que usted lo pueda completar el formulario completo y ahí usted va a poder bajar el archivo PDF. Ok, entonces, vamos a cambiar el orden. De forma tradicional, hacíamos preparaciones, tomamos impresiones, hacemos el provisional y después tomábamos la decisión de cuál material vamos a utilizar. Ahora vamos a cambiar el orden. Yo voy a preparar ya sabiendo con cuál material voy a trabajar. De esa forma, todos mis procedimientos clínicos, chicos, todos, van a ir en pro de favorecer el resultado y maximizar el resultado final con el material que yo seleccioné. Voy a trabajar los espacios, los colores de los sustratos, qué técnicas de cementación voy a utilizar, los espacios que necesito, todo va a ser maximizado para el resultado final con ese material para esa situación clínica. De esa forma entonces, volvemos aquí, mire, a tener control en los procesos. Y un parte para yo poder tener control en los procesos son los 5 pilares clínicos de la rehabilitación. ¿Cuáles son los 5 pilares clínicos? Que es cuando yo voy a ejecutar mi plan de tratamiento. El primero, selección de material. Número 2, preparaciones. 3, escaneamiento e impresiones. 4, provisionalización. Y 5, procedimientos adhesivos. Cuando usted hace su planificación y la va a llevar a la ejecución, estos 5 puntos yo tengo que tener en consideración. ¿Qué material voy a trabajar? ¿Qué tipo de preparación voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer mi impresión o escaneamiento? ¿Cómo voy a hacer mi provisional? ¿Y qué tipo de procedimientos adhesivos voy a hacer para poder hacer mi cementación? Cuando yo tengo control en estos 5 pilares, yo tengo control en el resultado final. Yo tengo control en el resultado final. ¿Ok? Entonces, punto muy importante. Ahora, anote ahí. Anote usted. 4 criterios que yo utilizo para seleccionar mi material restaurador. 4 puntos que yo utilizo. ¿Me quieres decir alguna cosa? ¿No? Ah, ok. Pensé que me estaba queriendo decir algo. Anote ahí. Yo ya le dije al inicio, si usted está atento, no a lo que escriben, no, si está atento a lo que yo estoy diciendo, póngame a mí, atención. 4 criterios clínicos para escoger el material restaurador, los que yo mismo utilizo en mis casos clínicos. 1. Seleccionar correctamente mi material restaurador. Ya vamos a ver. En 2 parámetros. 2. ¿Qué tipo de manufactura, qué tipo de confección voy a realizar? 3. ¿Qué tipo de diente voy a trabajar? Y 4, quizás el más importante, ¿qué tipo de sustrato estoy trabajando? Vamos a ver rápidamente cada uno de ellos, ¿ok? Ya dijimos entonces, poder seleccionar mi material restaurador. Cuando observamos los extremos, y yo pienso, por ejemplo, en este lateral, donde tengo una pequeña fractura del borde incisal, nadie va a pensar en ese caso hacer una corona. Nadie va a pensar en ese caso quizás hacer
una carilla, pero todo el mundo va a pensar aquí de poder hacer una resina compuesta. Por lo tanto, en ese tipo de situaciones clínicas, todo el mundo inmediatamente dice una resina compuesta. Si nos vamos al otro lado y vemos este grado de destrucción donde es ampliamente, todo el mundo va a pensar en hacer una corona y probablemente trabajar esa corona en cerámica, feldespática, disilicato de litio, circonia, más cerámica. Pero poder seleccionar el material en situaciones extremas como las que estamos viendo aquí, una donde claramente es una resina compuesta y otra donde claramente es una cerámica, es muy simple. Pero ¿dónde nosotros tenemos problemas? En aquellas situaciones intermediarias. ¿Por qué? Porque la resina compuesta ha mejorado muchísimo, no solo en sus propiedades mecánicas, sino que aún más en sus propiedades ópticas. Y perfectamente una situación clínica como esta que está en el centro, perfectamente puede ser solucionada con una resina compuesta. Pero la cerámica también tiene características de propiedades mecánicas y características de propiedades ópticas que también me permiten solucionar ese caso también de buena forma. Por lo tanto, hay factores como destreza del operador, experticia del operador, un buen laboratorio, planificación, función del paciente, etcétera, que me van a llevar a tomar la decisión entre una técnica y otra. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a ese tipo de situación, tenemos que pensar en cuál es el material restaurador en el cual nosotros vamos a trabajar. Si nosotros pensamos entonces los dos parámetros que la gran mayoría de los clínicos utiliza para seleccionar el material restaurador, uno de esos parámetros es la resistencia. La resistencia. No, yo necesito el material más resistente. No, yo necesito el material más resistente. No, en este caso clínico yo necesito un material muy fuerte. La gran mayoría de los clínicos toma como referencia la resistencia para seleccionar su material restaurador. A lo cual, sí, el material restaurador necesita una mínima resistencia para poder cumplir la función para la cual yo quiero utilizar ese material restaurador. Y eso es muy importante. Por otro lado, tenemos no todas las situaciones yo necesito entonces tanta resistencia. Mire, si nosotros pensamos en lo siguiente, que yo tengo un incisivo lateral, vamos a pensar en un lateral, donde en protrusiva el lateral no entra en función o no debería entrar en función. Y cuando hago guías caninas, guías laterales, el lateral también no entra en función. Por lo tanto, en protrusiva y en lateralidad, el lateral no entra en función. Mi pregunta es, ¿será que yo necesito un lateral con un material restaurador que tenga 1200 miliwatts de megapascal, 1200 megapascal de resistencia flexural? Necesita un lateral donde en protrusiva y en lateralidad él nunca va a entrar en función. Probablemente no. Entonces, ¿será que en todas las situaciones clínicas yo necesito de un material tan resistente? Probablemente no. Pero si estoy trabajando en el sector anterior, donde voy a realizar una prótesis fija de 3 o de 4 elementos, probablemente ahí sí voy a necesitar un material que tenga una resistencia adecuada para poder
realizar una prótesis fija en el sector anterior. ¿Me entiende? Entonces, si bien resistencia es importante, más tengo que ver en cuál situación clínica yo voy a utilizar esa resistencia. El segundo parámetro que la gran mayoría de los clínicos utiliza para seleccionar su material restaurador es el potencial estético. El potencial estético, déjeme aquí, el potencial estético. Yo necesito de una cerámica que sea muy bonita. Yo necesito de una cerámica que copie cada detalle de mi material, de mis dientes naturales. Yo necesito un material que sea altamente estético. Y nuevamente la pregunta, ¿en dónde voy a utilizar ese material? Si voy a hacer un incisivo central, probablemente sí necesito de un material que tenga un alto potencial estético. Mas, si voy a trabajar en un segundo molar superior donde el paciente no se ve esa restauración, mi pregunta es, ¿será que yo necesito de un material con tanta estética? ¿Será que yo necesito de un material que tiene tanto potencial estético, siendo que estoy haciendo un onlay en un segundo molar superior que nadie va a ver? Son preguntas que yo muchas veces me hago. Y creo que no necesito un material tan estético. Porque el único que la va a ver soy yo, ni el paciente se la va a ver. Entonces, nuevamente a la pregunta, ¿cuándo voy a utilizar ese material restaurador? Ese material restaurador, entonces, ¿cuándo lo voy a utilizar? Entonces, resistencia y potencial estético por sí solos no me dicen nada. Pero cuando nosotros mezclamos estas dos características, tanto potencial estético como resistencia, en ese momento entonces nosotros comenzamos a entender qué tipos de materiales y para qué me podrían servir. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Recuerde, vaya anotando, anote. No se olvide, haga un print de pantalla, publíquelo ahí en sus redes sociales, en Instagram, en Facebook, márqueme para que yo también lo pueda colocar. Y también ya, vaya aquí dando su dedito para arriba, aquí abajo, ¿no es cierto? Va un dedito, ya vaya dándole un me gusta a la clase del día de hoy. Es muy importante para mí cuando usted le da un me gusta a la clase, porque eso el sistema entiende que es muy interesante para usted y que puede también ser interesante para otra persona. Así que, por favor, dele aquí abajo ya un me gusta y aquí abajo haga un print de pantalla, súbalo, márqueme, que yo lo voy a estar compartiendo. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Mire, nosotros tenemos de un lado, vamos a tener materiales que son altamente translúcidos, que tienen un alto potencial estético, que tienen baja resistencia y bajo potencial de enmascarar sustratos desfavorables. Entonces, ese tipo de material tiene alta translucidez, alto potencial estético, baja resistencia y bajo potencial para enmascarar sustratos desfavorables. Del otro lado, nosotros tenemos materiales que tienen una alta opacidad, una alta resistencia, un alto potencial estético para enmascarar sustratos desfavorables, potencial estético moderado, porque necesitan de una cerámica feldespática para poder dar estética, ¿no es cierto? Y en el centro tenemos materiales
que tienen un equilibrio entre resistencia y translucidez. Los materiales que están a este lado, en el lado verde, son materiales muy estéticos, pero poco resistentes. Los materiales que están en el lado lila son materiales muy resistentes, pero poco estéticos. Y los materiales que están aquí en el centro son materiales que tienen un equilibrio entre resistencia y potencial estético. Lo que hace de estos materiales que están aquí en el centro, como el disilicato de litio, por ejemplo, hacen del material muy versátil, porque se pueden hacer, por ejemplo, inlay, onlay, overlay, corona posterior, fragmento anterior, carilla anterior. Puedo hacer prótesis fija de 3 elementos en el sector anterior. Puedo hacer una carilla, puedo hacer una corona. Es decir, ¿por qué puedo hacer tan amplias indicaciones del material? Porque tiene un equilibrio entre resistencia y potencial estético. Por eso es tan versátil ese tipo de material. Pero los que son en la zona verde son principalmente para estética, pero en áreas de poca carga. Los materiales de la área lila son materiales más resistentes, pero no tan estéticos. Entonces, cada material va a tener una característica que la va a personalizar y que permita poder hacer una indicación correcta de ese material. ¿Ok? Y eso es un punto muy importante a la hora de trabajar. ¿Ok? Entonces, ya vimos el espectro y características de grupos de materiales que va a tener cada uno de ellos. ¿Ok? Ahora vamos a ver el número 2, tipo de confección. ¿Por qué es importante saber cómo se confeccionan nuestros materiales restauradores? Porque la confección también le va a entregar algunas características al material y algunas limitaciones que el material puede tener. Gui, si me preparas por favor aquí la cámara, por favor. Por en cuanto me prepara la cámara voy a tomar un poquito de agua. ¿Ah? Está prendida. Está prendida. ¿Quiere que la desconecte y la conecte? ¿No? ¿Aquí? Ahí está. Ok. Vamos entonces al tipo de confección. Básicamente, ¿dónde estoy? Aquí, en esa. Ya me cambié de cámara. Venga aquí. Vamos a ver ahora tipo de confección. Lamentablemente, los clínicos sabemos muy pocas cosas relacionadas al laboratorio. Hoy yo diría que más los laboratorios saben cosas clínicas que los clínicos del laboratorio. Algo de mi experiencia. Yo tuve en mi vida profesional, yo me recuerdo de 2 momentos muy importantes en mi carrera profesional. Donde yo dije, hoy mi trabajo cambió, mi trabajo tuvo una transformación, mi trabajo ahora está mejor. Yo me acuerdo muy claramente de 2 puntos en mi carrera. Primero, cuando yo aprendí a hacer encerado diagnóstico. Cuando yo aprendí a hacer encerado diagnóstico, mi cabeza así, ¡pah!, explotó. Porque toda esa forma, toda esa anatomía que yo aprendí en la universidad, del libro, que el tubérculo de Carabelli se encuentra en la cara, y esas cosas que repetíamos de anatomía, cuando yo simplemente las tenía en mi cabeza como una poesía, y yo lo recitaba y me lo sabía, pero no la podía entender tridimensionalmente. Cuando yo aprendí a hacer encerado diagnóstico,
Cuando yo aprendí a jugar con la forma, a posicionar los dientes, mi cabeza explotó y mi trabajo subió de nivel significativamente. El segundo punto donde mi carrera subió significativamente fue cuando yo comencé a visitar los laboratorios de mis amigos. Tengo muchísimos amigos dueños de laboratorio. Y yo me iba a los laboratorios y comenzaba a ver lo que el laboratorio hacía, cómo lo hacía, cómo maquillaba, cómo hacía las cosas, cómo hacía las cofias, cómo hacía la inyección. Comencé a entender el mundo del laboratorio, comencé a hacer algunas cosas de laboratorio también. Y en ese punto, mi carrera nuevamente tuvo un salto así, ¡pum!, subió de nivel. ¿Y sabe por qué? Porque comencé a entender cuáles eran las dificultades del laboratorio. Comencé a mejorar mis preparaciones, comencé a mejorar mis impresiones, comencé a mejorar mis planificaciones, comencé a mejorar todo para poder entregar las herramientas necesarias al laboratorio y poder obtener el resultado que nosotros estábamos esperando. Por lo tanto, lea cosas de laboratorio. Lamentablemente, en la gran mayoría de las facultades, en los pregrados, no se enseña nada de laboratorio, porque no, eso no sirve porque eso es de laboratorio. No necesitas saberlo porque es de laboratorio. Sí, yo necesito saberlo para poder mejorar mi trabajo clínico. Entonces, si usted tiene un amigo que tiene un laboratorio, vaya, vea cómo trabaja, vea cómo hace las cosas, porque usted va a comenzar a entender cuáles son las dificultades que tiene el laboratorio. Y muchas veces nosotros como clínicos pedimos cosas que en el laboratorio son muchas veces difíciles o imposibles de hacer. ¿Ok? Vamos entonces. Tenemos básicamente 3 tipos de confección de nuestras restauraciones en el sector anterior. Veamos aquí. Yo las puedo hacer estratificadas, mire, las puedo hacer estratificadas, donde el laboratorio va a utilizar cerámica en polvo, mire aquí, cerámica en polvo, la va a mezclar con una solución o en agua destilada o con una solución específica de cada fabricante, va a hacer una masa y esa masa, ese polvo aquí que tenemos, es cerámica que el laboratorio lo va a estar llevando al horno para poder hacer el proceso de sinterización. Entonces, técnica estratificada, capa por capa, capa por capa, capa de dentina, capa de esmalte, efectos, maquillajes y todo eso va haciendo una reconstrucción. ¿Qué características tiene una restauración que es estratificada? Es policromática. ¿Por qué? Y tiene un alto, ¿cómo lo puedo decir? Un alto potencial estético esa restauración. De mi punto de vista, es la restauración más estética que nosotros tenemos. Cuando yo tengo un diente muy difícil de hacer, yo le pido al laboratorio que haga estratificada, porque el laboratorio tiene la capacidad de ir utilizando diferentes masas, diferentes opacidades, diferentes translucidez, diferentes cromas, diferentes efectos, dentina opaca, dentina normal, dentina cromática, esmalte translúcido, esmalte cromático, etc. Entonces puede tener un resultado final con un alto potencial estético. Por lo tanto, situaciones en el sector anterior, por ejemplo, de dientes unitarios, yo voy a favorecer el uso de una restauración policromática estratificada. ¿Por qué? Porque ella tiene el mayor diferentes alternativas para que el laboratorio pueda obtener ese resultado final. Por lo tanto, primera técnica, técnica estratificada. Cuando necesito de mucha estética, yo voy a favorecer el uso de una cerámica, de una técnica de confección de mi restauración, la voy a utilizar de forma estratificada. La segunda opción, vamos a ir por orden histórico, la segunda opción que tenemos para trabajar
es la técnica de inyección. ¿Ah? Técnica de inyección, donde tenemos pastillas de cerámicas, ¿no es cierto?, que van a, mediante la técnica de cera perdida, donde se va a hacer la restauración en cera, se va a colocar en un cilindro de investimiento, se lleva al horno para eliminar la cera, se crea la cámara de inyección, se coloca estos lingotes, estas pastillas a altas temperaturas para derretirlas y se inyecta en la cámara de inyección para obtener nuestra restauración. Es decir, la técnica de cera perdida. Es muy interesante la técnica de inyección porque si bien es una técnica, ¿cómo lo podría decir?, más larga, que necesita de muchos pasos, modelo, hacer la restauración en cera, hacer investimiento, cilindro de investimiento, eliminar la cera, calentar la pastilla, inyectar, sacar la restauración del cilindro, dar acabado, dar pulido, hacer maquillaje. Son muchos pasos con la técnica de inyección, ¿ok? Son muchos pasos. Más es una técnica muy utilizada, es una técnica que a los laboratorios les gusta mucho debido a que con una pastilla, mire, debido a que con una pastilla muchos laboratorios pueden obtener varias restauraciones. Puedo tener 4, 5, 6 restauraciones con una sola pastilla. Por lo tanto, la técnica de inyección me va a entregar restauraciones monolíticas porque tienen solamente un tipo de translucidez y opacidad y me van a entregar también restauraciones monocromáticas. Solamente tienen un color cuando se hace inyección. A1, A2, A3. A diferencia de la técnica policromática, que es estratificada, en la inyección son monocromáticas. Hace algunos años atrás, Ivoclar lanza al mercado una pastilla que es policromática. Lamentablemente no funcionó, no se hizo tan popular porque la inyección en vez de ser vertical era horizontal y eso hacía muy complejo el proceso. Lamentablemente, Ivoclar tenía una técnica con inyección, era multicapas, más no dio mucho resultado y lo más común hoy es inyectar. Por lo tanto, usted que está tomando apuntes, marque ahí, coloque técnica de inyección monolítica y monocromática y que tiene solo un tipo de translucidez y opacidad. ¿Ok? Bien. Vamos ahora aquí. La próxima técnica de confección de restauración que nosotros tenemos es la técnica CAD/CAM. Y se la mostré de acuerdo al orden de aparecimiento en todas las, ¿cómo puedo decir? Histórico, cronológico, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos decir aquí de nuestras restauraciones? De nuestras restauraciones de fresadas. Mire, restauraciones fresadas. ¿Qué podemos decir en relación a las restauraciones fresadas? Primero, que algunas de ellas, por ejemplo las de feldespática, ya vienen sinterizadas. Las de disilicato de litio vienen presinterizadas. ¿Ok? Cada una con sus características. Pero vamos principalmente, ya vamos a ir a las de disilicato de litio. ¿Qué características tienen la técnica fresada? De forma general, la técnica fresada también. Yo tengo de forma general un solo tipo de material, de forma general un tipo de translucidez.
Algunas de ellas pueden ser policromáticas o pueden ser monocromáticas. Por ejemplo, miren aquí. Aquí tenemos dos bloques de cerámica feldespática. Dos bloques de cerámica feldespática, donde una es monocromática, porque tengo solamente un color, y tengo una multi, donde ella tiene un degradé de color. No sé si usted lo va a conseguir ver aquí en el video, pero mire, yo tengo más oscuro a nivel de la base y más translúcido a nivel superficial. Aquí se ve más translúcido, más clarito la región. No sé si usted lo va a alcanzar a ver en el video. Ese degradé de color hace con que mejore el potencial estético de esta restauración monolítica. ¿Ok? Por lo tanto, restauraciones de feldespática pueden ser tanto fresadas. ¿Ok? Ahora vamos a ir a cada una de las características de los materiales que nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Déjenme volver aquí. Y ahora vamos a hablar específicamente de nuestras restauraciones de feldespáticas. ¿Qué características tienen las restauraciones feldespáticas? Y aquí es bien interesante. La cerámica feldespática tiene tres formas de obtención. Yo las puedo hacer estratificadas, usando polvo y líquido, las puedo hacer fresadas y las puedo hacer inyectadas. Ivoclar, por ejemplo, Creation creo que también, tienen pastillas de cerámica feldespática para hacer la técnica de inyección. Por lo tanto, la cerámica feldespática tiene estratificada, inyectada y fresada. ¿Ok? Veamos entonces características de ellas. ¿Qué podemos decir de la cerámica feldespática? Primero, para poder obtener este polvo, mire, para poder obtener este polvo, ese polvo aquí no es diferente de este bloque y no es diferente de la pastilla de inyección. ¿Cómo se obtiene entonces este bloque? ¿Cómo se obtiene este polvo? Se va a utilizar feldespato, que es el principal producto para nuestra cerámica feldespática, por eso lleva el nombre de feldespática. Y vamos entonces a utilizar nuestra feldespato asociado a óxidos metálicos a altas temperaturas. Y cuando se fusiona el feldespato con óxidos metálicos, se va a producir dos productos muy importantes de esta fusión a altas temperaturas. Uno, se va a formar vidrio. El vidrio se va a formar a partir del feldespato a altas temperaturas con el óxido de aluminio. Y se va a formar también leucita, que es un elemento muy importante para el refuerzo de la cerámica. Una vez, y aquí vamos al momento cultural. Me imagino que usted ha visto en los programas documentales